Barbarie en Pakistán. Talibanes atacan escuela. Hay 148 muertos, la mayoría niños. Condena mundial por el sangriento hecho. El Estado Islámico ejecuta a 150 mujeres por negarse a tener sexo. Rinden tributo a víctimas de toma de rehenes en Australia. Elevan cometas por los 43 estudiantes desaparecidos en México. En salud, vacuna contra el dengue no es la única forma de prevención. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Comenzamos con la grave tragedia que enluta a Pakistán. 148 personas, la mayoría de ellos niños entre los 7 y los 17 años, fueron asesinados en una escuela de la ciudad de Peshawar en un ataque reivindicado por el grupo talibán de ese país. Los hechos iniciaron a las 3 de la mañana, hora colombiana. 6 suicidas vestidos con el uniforme del ejército entraron en la escuela pública y militar de la ciudad de Peshawar, mientras que dentro del lugar estaban unas 500 personas. En el lugar estudian numerosos familiares de oficiales del ejército pakistaní. Physics lab assistant, हम वहाँ कैंटीन में बैठे हुए थे, तो वहाँ की दीवार से जैसे ही हमने देखा कि Posteriormente ejecutaron a más de 140 personas, la mayoría de ellas menores de entre 7 y 17 años. Testigos del hecho aseguraron que los terroristas fueron de salón en salón ejecutando a los estudiantes. हमने कहा कि बच्चे शायद गेम वगैरह खेल रहे होंगे, लेकिन उसके पास बहुत से हथियार वगैरह थे, तो उन्होंने हम पे फायरिंग स्टार्ट कर ली और हम वहाँ से. Tras 5 horas de continua lucha, el ejército pakistaní dio de baja a los 6 atacantes y tomó el control del colegio. El grupo talibán del país reclamó la autoría del atentado. Indicó que es una respuesta a las operaciones militares lanzadas contra los insurgentes en las zonas tribales de Waziristán del Norte y Khyber. El talib asegura que así como para el ejército pakistaní, los talibán y sus familias son objetivos, para ellos los oficiales y sus familias también lo son. La masacre fue condenada por líderes mundiales como el presidente Barack Obama y la Nobel de Paz pakistaní Malala Yousafzai. That we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. Gobiernos internacionales calificaron la masacre de atroz, al mismo tiempo que Amnistía Internacional, la Unión Europea y Naciones Unidas condenaron el hecho y reiteraron que es fundamental combatir el terrorismo de raíz. De lo contrario, víctimas inocentes seguirán pagando el precio de la guerra. Por su parte, la barbarie del grupo terrorista Estado Islámico se manifestó nuevamente con la ejecución de 150 mujeres y niñas que se negaron a tener relaciones sexuales y contraer matrimonio con los militantes yihadistas. La masacre ocurrió en la ciudad iraquí de Faluya, ubicada en el centro del país. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Humanos, varias de las asesinadas estaban embarazadas. Tras la masacre, los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes. Además, los radicales encarcelaron a todas las personas que intentaron impedir la ejecución. Y en otros temas, 7 personas fueron capturadas en España y Marruecos por ser sospechosos de reclutar y enviar mujeres a Siria e Irak para unirse a las filas del autoproclamado Estado Islámico. La operación conjunta fue realizada por la Guardia Nacional de España y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio de Marruecos. De acuerdo con las autoridades, las capturas se llevaron a cabo en las ciudades españolas de Melilla, Ceuta, Barcelona y Castillejos. La red, en la que participaba una ciudadana chilena, ya había capturado al menos a 12 mujeres a quienes prometía una vida de guerreras. Entre tanto, los australianos rindieron tributo a las 2 víctimas mortales que dejó el secuestro en una cafetería de Sydney. Las banderas de los edificios oficiales ondearon a media asta como señal de duelo. Uno a uno fueron pasando con ofrendas florales los australianos que querían rendir un tributo a los 2 rehenes que murieron durante el secuestro. Lo hicieron cientos de personas. El lugar, la calle donde está ubicado el café asaltado. Hasta allí también llegó el primer ministro australiano Tony Abbott. Al mismo tiempo se celebraba una sentida Eucaristía en la Catedral de Santa María. En la homilía se pidió por el descanso del hombre y la mujer que perdieron la vida. Para evitar nuevas alteraciones del orden que caracteriza al país, el gobierno prometió trabajar sin descanso. Our hearts go out to the families of Katrina Dawson and Tory Johnson.
Por su parte, desde Londres, el secretario de Estado estadounidense lamentó lo sucedido y ofreció ayuda a Australia para enfrentar el terrorismo. El iraní Manharon Moniz, de 50 años, irrumpió en el Lindt Chocolate Café, ubicado en plena zona financiera, y tomó a 17 personas como rehenes. El asalto concluyó 16 horas después, cuando la policía irrumpió en el establecimiento tras un supuesto tiroteo en el interior. Un uniformado que sufrió una herida de bala durante la retoma del lugar ha sido dado de alta. Y crece la preocupación en Rusia ante el desplome del rublo, la moneda nacional, que llegó a un mínimo histórico. Las razones son la caída de los precios del petróleo y las sanciones económicas impuestas por Occidente contra Moscú por su supuesto papel en la crisis del oeste de Ucrania. El rublo ruso volvió a registrar una fuerte caída a pesar de la intervención del Banco Central de Rusia. Tras una caída el lunes del 9,5% sin precedentes desde la crisis financiera de 1998, el desplome de la moneda rusa se acentuó este martes con una pérdida de más del 20% para llegar a un nivel inédito de 100 rublos por euro y 80 rublos por dólar, provocando pánico entre la población. Посмотрите, хлеб подорожал, притом буквально не на копейки, поэтому очень сложно. En un intento por contener el descalabro del rublo, el Banco Central ruso anunció un aumento drástico de su tasa de interés, que pasó del 10,5% al 17%, más del triple respecto a principios de año. И нужно адаптироваться к новым условиям и к новой политике Центрального банка. Мы понимаем, когда у них возникают вопросы, может быть, некоторые недопонимания нашей политики. Мы открыты, будем ее разъяснять. Al mismo tiempo, el índice RTS de la Bolsa de Moscú se desplomó un 17% y operaba en mínimos desde marzo de 2009. Todo esto se produce en un contexto de gran tensión política con Occidente, debido al papel de Rusia en la crisis que se vive en el este de Ucrania y el derrumbe de los precios del petróleo, aspectos que harían que el país pueda entrar en recesión el próximo año. En Estados Unidos, Jeb Bush, el hermano menor del expresidente George Bush e hijo de otro exmandatario, anunció que estudiará activamente la posibilidad de ser candidato a la presidencia para el año 2016. Jeb Bush, de 61 años y exgobernador de Florida entre 1999 y 2007, es el primer republicano en plantear formalmente sus intenciones de buscar llegar a la Casa Blanca. En el estado mexicano de Oaxaca, los niños encontraron una forma muy particular de rendir un homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Elevando una cometa con el rostro de cada uno de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, buscan invitar a todo el país y especialmente a las autoridades a no olvidarlos y a seguir con la búsqueda. La idea ha sido del artista local Francisco Toledo, quien asegura que si se busca bajo tierra, también hay que buscarlos en el aire. Hacemos una pausa en CMI Internacional. Revelan qué fue lo más buscado en Google en 2014. En salud, vacuna contra el dengue no es la única forma de prevención. En lo corrido de 2014 en Colombia se han presentado 100.000 casos de dengue, una enfermedad que no solo se debe enfrentar con la vacuna que estará disponible en 2015, sino también con prevención. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. En una de las revistas médicas más importantes de New England Journal se ha dado a conocer que el 60,8% es el porcentaje de eficacia de la vacuna contra el dengue. La Fundación Santa Fe ha sido una de las instituciones que hizo los estudios de la eficacia de la vacuna contra el dengue que ha producido el laboratorio Sanofi Pasteur. La vacuna es una estrategia de prevención que debe estar acompañada con intervenciones para el control y prevención del vector, como las que se llevan a cabo en la ranchería Marmasella en La Guajira. Ellos son como nuestra familia, entonces hemos aprendido mucho de ellos porque pues anteriormente no sabíamos nada de esas enfermedades ni de qué te ocasiona eso. Hay muchas entidades, proyectos que llegan a la comunidad, llegan como un tiempo, 2 días, 3 días o un día, hacen lo que van a hacer, luego se van y no vuelven. En cambio el proyecto conviven con nosotros, están con nosotros. Desde la Fundación Santa Fe Bogotá y con apoyo
de financiación nacional e internacional. Tenemos unos proyectos en distintos municipios, desde La Guajira hasta Cundinamarca, donde hemos podido probar que enfoques sistémicos contra el dengue son efectivos para reducir el riesgo sobre nuestra población. Enfermedades como el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores requieren una acción conjunta, tiene que hacerse todo de una forma integral, coordinada, con la participación de diversos sectores. Y para terminar este dato, el gigante de Internet Google publicó la lista de lo más buscado durante el año 2014. Las 3 búsquedas que más se repitieron alrededor del mundo fueron el famoso actor y comediante Robbie Williams, que se suicidó el 11 de agosto pasado. El segundo, la Copa del Mundo en Brasil. Y el tercero, el virus del ébola en África. El primer puesto para la persona más buscada lo ocupa la actriz Jennifer Lawrence y el deportista más buscado también en el 2014 no podía ser otro, el colombiano James Rodríguez. Sigue siendo orgullo para el país. Los dejo con Pregunta Yamida en el Canal 1, siga con nosotros.